Colombia en el mundo. El mundo en Colombia. Con Laura Gil. Buenas noches, soy Laura Gil y esto es Hashtag Internacional, un programa para debatir temas de Colombia en el mundo y el mundo en Colombia. Nuestro hashtag para la noche de hoy es numeral basuras. Nápoles de nuevo bajo toneladas de basura. Palermo ha llegado a un acuerdo con el servicio de recogida de basuras. Toneladas de desechos, decenas de catadores que clasifican la basura. Una postal contaminada. Dentro de los residuos nucleares hay que contar también los usados en medicina y en la industria. ¿Ustedes sabían que estamos nadando en un mar de basuras? Se lo mostramos aquí en esta nota. En el mundo, además de islas tan espectaculares como estas, se cree que hay al menos otras 5 islas de la basura. De basura como esta en el Pacífico. Muchos la llaman la sopa de basura, la gran mancha de basura del Pacífico, la sopa de plástico, pues no es más que un remolino de residuos acumulados en medio del océano. La isla de la basura fue descubierta en 1997 por el oceanógrafo norteamericano Charles Moore y según estudios científicos de la Universidad de Tokio, se estima que son más de 6 millones de toneladas de basura que flotan a la deriva en el océano entre Japón y California. Se cree que la isla es 2 veces más grande que la superficie del estado de Texas en Estados Unidos. La pregunta que todos se hacen es, ¿de dónde salió tanta basura? Y la respuesta es muy simple. La basura proviene de las actividades continentales, de las costas. Es toda la basura que llega a través de los ríos como trozos de botellas, bolsas plásticas, jeringas y una multitud de objetos plásticos reconocibles y otros no tan reconocibles, pues por la acción del sol, los vientos y el agua, el plástico se desintegra en fragmentos diminutos que permanecen durante años flotando a merced de las corrientes marinas. Pero aunque la isla de la basura fue descubierta hace más de una década, allí se continúan acumulando residuos, pues el principal problema es que está en aguas internacionales, es decir, no está bajo ninguna jurisdicción, no es parte de las principales rutas comerciales, no se puede ver desde el aire o desde satélites, y por lo tanto no se sabe mucho acerca de esta enorme isla de basura en el océano. Sin embargo, la mancha de basura se está convirtiendo en un problema ambiental internacional, pues el plástico es una amenaza química potencial y además amenaza las aves, las tortugas marinas y otras especies que mueren al comer y enredarse en el plástico flotante. Según Naciones Unidas, la contaminación del océano provoca la muerte de más de 1 millón de pájaros marinos cada año y de 100.000 mamíferos acuáticos. Jeringas, cigarrillos y cepillos de dientes han sido encontrados en los estómagos de muchos animales muertos. Por ahora, un equipo de científicos y ambientalistas agrupados en el proyecto Kaisei buscan estudiar los desechos de esta isla de la basura para capturarlos y reciclarlos. Para hablar de este tema, de basuras en el mundo, estoy aquí en los estudios de Canal Capital con Manuel Guzmán Genesi, ambientalista, profesor y director de KLN, que significa Clima Forum Latinoamérica Network. ¿Y qué hace esa red? Es una red de investigadores en cambio climático y en cómo construimos una sociedad sobre esta nube de basura en el mar. Otro Manuel Rodríguez, que es profesor titular de los Andes, pero además nuestro primer ministro del Medio Ambiente. Bienvenido, Manuel. Buenas noches, mil gracias por invitarme. Y el concejal Antonio Sanguino, del Partido Verde.
Bueno, ¿les parece si arrancamos hablando de esta inmensa isla de basura que hay en el Pacífico? ¿Cómo se crea la isla? ¿Por qué se crea? ¿Y qué tipo de basuras la conforman? La basura termina toda junta ahí. ¿Y cómo se crea una isla? ¿Qué es lo que produce? Aparte, hay otras en el Atlántico, ¿no? Producción de basuras un poquitito aquí en remojo. Ya volvemos a eso, porque es la pregunta de fondo, porque producimos tanta basura. Pero hablemos primero del mar. ¿Qué efecto tiene esto, digamos, qué efecto tiene esto sobre la fauna marina, pero qué efecto puede tener sobre el hombre estas islas de basura? Yo creo que, digamos, el informe periodístico que hemos visto es absolutamente revelador del impacto y del efecto que eso genera en el planeta y, por supuesto, en la vida humana, ¿no? Y en la vida en el mar, en el océano, ¿no? Pues es un efecto pues absolutamente demostrable, es un efecto además absolutamente evidente, ¿no? En las especies marinas, como estamos viendo, ¿no? En la vida, en el ecosistema del océano, ¿no? Y por supuesto en la vida Pero humana. estos plásticos que están allá, ¿podrían entrar en la cadena alimenticia del hombre? ¿Cuál es el régimen internacional, por ejemplo, para combatir estas islas? ¿Hay algo que se pueda hacer? ¿Por qué están ahí y no pasa nada con ese problema? ¿Qué es lo que se debería hacer, por ejemplo, para limpiar el mar de las islas de la basura? O sea, ¿qué es lo que se debería estar haciendo? Se descubrieron en 1997, estamos en 2013. Sí. Sigue creciendo la isla. Y esas islas tienen que ser intervenidas de inmediato, porque tampoco, digamos, el mundo puede esperar, ¿no?, a que, digamos, en el corto o mediano plazo logremos un compromiso de los países y de los estados en relación con eliminar o prohibir la producción de plástico. ¿A quién le cabe la responsabilidad de unas islas que están en aguas internacionales? No, pues es un compromiso multilateral, es un compromiso, digamos, de la comunidad de naciones, de las Naciones Unidas, es decir, yo creo que allí, digamos, hay un asunto que compromete a la humanidad. Exacto. ¿No? Pero, por ejemplo, este tema, Manuel, el de las islas de la basura, ¿ha sido llevado a foros multilaterales? Por ejemplo, los cálculos indican que para el 2025 los países desarrollados van a quintuplicar la producción de residuos y buena parte de ellos son este tipo de plásticos que finalmente terminan generando estas islas o estas, ¿no?, sopas en los océanos, ¿no? Como estamos hablando ya de plástico, les propongo que veamos una nota general sobre la producción de basura en el mundo y volvemos a seguir hablando de qué podría sustituir a estos plásticos y cómo debería ser el manejo de basuras. A medida que el planeta Tierra se urbaniza con el paso de las décadas, la cantidad de residuos crece a gran escala, produciendo cientos de toneladas de basura y acarreando otros problemas como la falta de lugares para depositarlas, la ausencia de legislaciones que regulen el manejo de los residuos entre los que puedan ser reciclables y los que no, y el aceleramiento del calentamiento global. Algunos indicadores muestran cifras alarmantes. Se estima que cada habitante produce aproximadamente 1 kilo de basura al día, lo que quiere decir que diariamente en el mundo se generan 7.500.000 toneladas de residuos, de los cuales un gran porcentaje van a parar a los ríos y mares. La mayoría de la basura la producen los países desarrollados, miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, mientras que los que menos generan residuos son los países africanos y del sur de Asia, según un estudio del Banco Mundial en el 2012. Los países miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico generan un 44%, Asia Oriental y el Pacífico con un 21%, Latinoamérica y el Caribe un 12%, Europa y Asia Central un 7%, Medio Oriente y Norte de África un 6%, Sur de Asia un 5% y África con un 5%. Las actividades de reducción, recuperación, reciclaje y aprovechamiento de los residuos todavía son primitivos en América Latina y el Caribe, donde se genera a diario 436.000 toneladas de residuos sólidos urbanos,
casi un 60% más que en 1995, cuando se arrojaban 275.000 toneladas diarias. Aumento relacionado con el crecimiento demográfico, cambios en las actividades económicas, nuevas prácticas de producción y comercialización, variaciones en el estilo de vida y los patrones de consumo. En algunos países todavía se practica la combustión a cielo abierto, como en El Salvador, México, República Dominicana, Honduras y Nicaragua, mientras que Colombia, Chile y El Salvador se destacan porque más del 70% de los residuos acaban en rellenos sanitarios, según el informe Estado de las Ciudades de América Latina y el Caribe 2012, presentado por ONU Habitat. Pero en el mundo existen otras clases de residuos que atentan contra el medio ambiente. La basura electrónica se clasifica en computadores y equipos electrónicos compuestos por elementos tóxicos, químicos persistentes y metales pesados. La basura electrónica de los países ricos se recicla en los países más pobres, causando contaminación y poniendo en peligro la salud de sus habitantes, mientras que los envíos al extranjero de basura electrónica están prohibidos por acuerdo internacional. Los autores denuncian que empresarios sin escrúpulos envían muchos de esos residuos a África y Asia en contenedores de carga, junto con equipos nuevos cuya importación y exportación sí está permitida. Son residuos que contienen elementos químicos radiactivos. Este puede generarse durante el procesamiento de combustible para los reactores o armas nucleares o en aplicaciones médicas como la radioterapia o la medicina nuclear. Asaf Durakovic, director del Centro de Investigación Médica sobre Uranio, asegura que en los últimos 60 años se ha acumulado la basura radioactiva en el planeta. 500.000 de metros cúbicos de estos residuos de alto nivel generados por la producción de armas nucleares y más de 40.000 toneladas de combustible usado en los reactores de las centrales de generación de energía. Países como Estados Unidos, China, Francia, Gran Bretaña y Rusia son las mayores potencias nucleares. Se le llama así a cualquier objeto artificial sin utilidad que se encuentran orbitando en la Tierra. Vengo de una revolución y me ponen en otra, pero mientras hacemos esa gran revolución... ¿Qué hay que hacer? Rellenos, incineración, ¿cuál es el camino? ¿Qué toca hacer con la basura que se está produciendo? ¿A dónde tiene que ir? Yo creo que, digamos, la humanidad tiene que seguir avanzando en ponerle mucho más dientes a los acuerdos y a las convenciones internacionales que ayuden, digamos, a regular los patrones de consumo y de producción que hoy tiene el mundo. Mientras hacemos esa gran revolución, que yo no sé si la haremos, ¿no? Y perdónenme un poco el escepticismo en esa materia. O sea, las revoluciones están hechas, si vemos aquí los... Pero mientras cambiamos, digamos, mientras revolcamos todo el modelo de desarrollo que hoy tenemos, pues tenemos que seguir avanzando en mejorar las condiciones del modelo de desarrollo que hoy impera en el mundo. Y eso pasa. ¿Qué hacemos con las basuras, bueno, yo creo que, digamos, lo ha dicho Fonseca. Me parece que, digamos, las ciudades del mundo han avanzado en la perspectiva de basura cero y en toda la perspectiva, digamos, de modificar todo el sistema, digamos, toda la cadena, ¿no?, de clasificación, de recolección y de disposición final de los residuos que producimos en las grandes ciudades. ¿Qué se deben hacer? Que algunos países incineran sus basuras. ¿Se debe incinerar? Pero tecnológicamente es posible. Me siguen hablando de la fuente, no me hablan de qué hacemos una vez la basura está ahí. Pero yo quiero hacer el siguiente comentario, digamos. La perspectiva de basura cero, de residuos cero, digamos, es una perspectiva que todo el mundo defiende. Yo, por ejemplo, creo que tenemos el problema de que mientras lleguemos al residuo cero o a la basura cero, pues vamos a tener que tener rellenos. O sea, es que, por ejemplo, San Francisco reutiliza el 72% de los residuos, pero necesita un sitio en donde depositar el 28% restante, mientras llegamos al residuo cero. Eso es claro. Sí. O sea, por eso, siendo realistas, siendo crudamente realistas, necesitamos pensar cómo vamos a tratar los residuos
que de todas maneras quedan, así apliquemos modelos de basura cero. Para aterrizar el debate. Para aterrizar el debate, ¿podemos llegar a residuos cero, por ejemplo, en basura electrónica? ¿Cómo hacemos un computador que no produzca basura? ¿O cómo hacemos unas baterías que no produzcan basura? Pero las sociedades primitivas, o sea, tenemos unas sociedades de consumo. ¿Qué hacemos? Esa es una realidad fáctica. Claro. Y entonces, con esas realidades de consumo, lo que tenemos que pensar es qué alternativas encontramos con crudeza y con realismo para poder, mitigar los impactos de esta sociedad de consumo que finalmente es la que gobierna el mundo. Tenemos un trino que nos acaba de llegar sobre nuestras comunidades indígenas que ya poseen el saber y la experiencia de cómo vivir, por ejemplo, que es lo que ustedes están... No, sobre esa teoría yo creo que es muy idealista. Pero más en el mundo donde los residuos se producen, en el mundo donde los países desarrollados envían su basura electrónica, la exportan a los países más pobres, ¿qué se debe hacer? ¿No tienen estos países pobres el derecho a decir recibo la basura para recibir ingreso? ¿O no? ¿O es algo que debería regularse a nivel internacional? En la teoría económica convencional... Aquí ustedes hablan de cambio de modelo económico como una necesidad. Me acaba de llegar un trino que dice que Suecia le compra basura a Noruega. ¿La basura en sí no podría ser también un bien transable que encaje en este modelo económico? No, si ya pero es exactamente basura o es material reciclado, digamos. Lo que pasa es que en los costos de producción usted puede incorporar, no cargado a los fondos públicos y a los fondos estatales, sino a los agentes económicos, en este caso a las industrias, ¿no?, que reciben el reciclaje, cargar eso a los costos de producción, que es otro debate económico sobre quién paga el reciclaje en el mundo, porque el reciclaje es costoso. Bueno, les hago una pregunta muy rápidamente porque nos estamos quedando sin tiempo. ¿Es posible una regulación nacional sobre basuras y una regulación internacional sobre basuras? Yo creo que sí. Sí, ambas cosas. Yo creo que ambas cosas, sí. En Colombia existe la regulación. En Colombia existe. ¿Se necesita un régimen internacional de basuras? Que se degeneran en cuestiones. Nos quedamos sin tiempo. Le propongo a los tuiteros que sigamos este debate. ¿Es posible avanzar en una regulación más estricta a nivel internacional sobre el tema de basuras? Seguimos hablando. Nosotros nos reencontramos el próximo jueves en Hashtag Internacional y los invitamos a seguir viendo la franja de análisis de Canal Capital todos los días a las 8:30 de la noche. Seguimos haciendo TV más humana para ustedes. Colombia en el mundo. El mundo en Colombia. Con Laura Gil.